Mi nombre es Víctor Zapata, le tengo pavor a los micrófonos, a las cámaras, pero amo hacer esto, amo poder enseñarle a la gente la palabra de Dios. Y el tema, como nos hablaba Camilo, es cómo reconciliar nuestra fe con el sufrimiento. ¿Cómo reconciliar? Sabemos que esto es una de las quejas o acusaciones más fuertes de los ateos, pero es una de las tentaciones que nosotros como cristianos tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos han sufrido acá? ¿Cierto? El sufrimiento es muy democrático, o sea, nos llega a todos, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque la mayoría de los cristianos, todos nosotros hemos sufrido, y de hecho si empezamos a pensar en esos líderes que nos han inspirado, por ejemplo Martin Luther King Jr., uno de los defensores de los derechos humanos, decía, él sufría de depresión y él decía, la causa de la depresión siempre es la misma, Dios es bueno, pero no conmigo. Él creía que Dios era bueno, pero le dificultaba creer que era bueno con él. C.S. Lewis, él escribe un libro genial que los invito a leer, se llama El problema del dolor, y él en el prólogo dice, es que cuando mi editor me pide que escriba sobre el dolor, pues yo le digo, ¿yo qué voy a escribir si yo no he sufrido? ¿Cierto? Igual escribe el libro. Varios años después, C.S. Lewis se casa y cuatro años después de casarse, su esposa muere de cáncer. Este hombre estaba destrozado y escribe un libro que se llama La pena observada, y él empieza allí a decirle a Dios, Dios, me sacaste de mi cueva para luego entrar a ella arrastrándome. Me sacaste de la cueva para luego arrastrarme otra vez a ella. En este mismo libro él dice que la tentación que él tiene no es que deje de creer en Dios, él era ateo. No es que deje de creer en Dios, él dijo, mi tentación es creer que Dios existe, pero que no tiene buena voluntad, que no es bueno. Esa era la tentación de él. Porque podemos creer en Dios, pero que es bueno, después de haber padecido, después de haber sufrido, creer que Él es un Dios de buena voluntad. Entonces esa era la tentación de él. Ahora es muy interesante porque el dolor es un arma de doble filo. El dolor en ocasiones no nos acerca a Dios. En ocasiones no purifica, sino que amarga y deprime. El dolor en ocasiones no ayuda a madurar, nos vuelve terriblemente egoístas y autocomplacientes. Si la vergüenza nos impide darle la cara a Dios, el dolor nos tienta a darle la espalda. El dolor nos tienta. Miren, es muy interesante porque el dolor tiene un origen, o sea, hay unas decisiones morales que nosotros tomamos. Y esas decisiones morales, casi el 80% del dolor que sufrimos tiene que ver con esas decisiones que tomamos, con el pecado, ¿cierto? Hace poco veía a un economista, Manfred Magniff, y él decía que en la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos salió un informe que decía que con 40.000 millones de pesos, de dólares, no de pesos, de dólares, le hubiéramos quitado el hambre al mundo por 2 años. En ese mismo momento empezó la crisis en Estados Unidos y resulta que al final pues, la economía de Estados Unidos salvó los bancos y le inyectó a los bancos entre 15 y 17 trillones de dólares. Lo que dice el economista es que con ese dinero le hubiéramos podido quitar el hambre al mundo por 300 años. ¿Qué nos dice esto? No que es importante salvar los bancos, pero yo pensaba, 10 añitos de hambre, quitarle 10 años de hambre al mundo, ¿cierto? Esto nos habla de las decisiones morales que tomamos. Y es que el pecado está dentro de nuestra estructura social, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, afecta al mundo.
Entonces ese 80% tiene que ver con las decisiones morales, pero también hay un 20% que tiene que ver con los desastres naturales, con enfermedades, cosas que nosotros mismos decimos. Señor, explícanos por qué, ¿cierto? Un desastre natural no dice, usted es cristiano, o usted, no, los llega a todos, nos toca a todos. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que a veces tenemos expectativas de que por ser cristianos no vamos a sufrir. Pero si usted lee Hebreos 11, usted va a descubrir todos los héroes de la fe, entre ellos taparon boca de leones, ¿cierto? Pero otros fueron aserrados, apedreados. ¿Y quién quiere tener esa fe, cierto? ¿Sí me va a entender? Entonces, hay tres respuestas que yo creo que Dios nos da frente al sufrimiento. La primera de ellas tiene que ver con: yo soy el creador y actúo con buena voluntad, pero no puedes comprenderlo todo. Miren, Dios es un Dios soberano, Señor de la historia. Y eso a veces es difícil entenderlo frente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que responsabilizamos a Dios por lo que nosotros hacemos. En el grupo, es mi equipo, yo les compartí este tema y uno de los muchachos me contaba que había un policía que se embriagó y empezó a disparar y mató a un niño como de 8 o 12 años. Él me hacía la pregunta, pero ¿y dónde estaba Dios allí? ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿por qué este hombre se emborracha y tiene un arma? ¿Cierto? Porque nosotros no nos responsabilizamos de eso, ¿cierto? Hay un asunto de responsabilidad. Ahora, no todo el sufrimiento lo vamos a entender. Cuando uno lee la historia de Job, Dios le da una respuesta impredecible. Dios ni siquiera no le habla del pecado de él, de Job. Tampoco le habla de la razón de su dolor. Porque es que, miren, los designios de Dios son más grandes que los de nosotros. Y a veces sufrimos y no entendemos y tal vez nadie va a entender, pero sus designios son más altos, ¿cierto? Y a veces esa es la fe, a veces la fe no todo lo vamos a entender. El segundo punto, quiero resaltar algo aquí, y es que para Dios es más importante que consolemos a los hermanos que sufren que tratar de justificarlo o defenderlo a Él. Los amigos de Job trataron de justificar a Dios. Es que usted está así porque usted pecó, entonces Dios le está retribuyendo. O sea, en vez de consolarlo, se volvieron una carga para él. Y Job les dice, es que es muy fácil hablar desde ahí, es muy fácil. Si yo estuviera en su situación, yo diría lo mismo si ustedes estuvieran en la mía, ¿cierto? Porque es muy fácil hablar del otro cuando no se está sufriendo, ¿cierto? Es muy fácil. El segundo punto, la segunda creo que respuesta que Dios nos da es que Dios quiere que reine la paz y la justicia, pero nos ha dado la libertad de elegir. Dios te ha dado la libertad de tomar decisiones. Y sabes, ahí es donde empezamos a cuestionar a aquel policía que tomó el arma, ¿cierto? Él es responsable, tomó una decisión y bajo el efecto del alcohol hizo lo que hizo. Miren a Adán. Adán es muy interesante porque él le dice a Dios, ¿con qué comiste de la fruta? Y él le dice, Señor, esa mujer que me diste. Estaba culpando a Dios de aquello de lo que él era responsable. Entonces nosotros somos responsables. Dios nos ha dado la posibilidad de elegir. No podemos culpar a Dios por los dones que nos da, de coger lo bueno de Él y sacar lo malo, que es lo que a veces tratamos de culpar a Dios. ¿Saben? El dolor no es un don de Dios. El dolor no es un don de Dios. Dios no se complace en afligirnos. Dice que Santa Teresa de Jesús quería ir a morir con los moros. No quería evangelizar, quería sufrir por el Señor. Pero ya el sacrificio de Jesús es suficiente. No hay que añadirle ni quitarle. Es suficiente, es completo. Tu sufrimiento no va a hacer que seas más salvo o menos salvo. No, ya el sacrificio fue completo, pleno, consumado es. El último argumento, Dios a través de Jesucristo nos dice,
yo sé cuánto sufres porque yo también he sufrido. Miren, esto para mí me quebró. Porque Dios siente tu sufrimiento. Todos han escuchado el concepto de empatía, ¿sí o no? La empatía es meterse en los zapatos del otro. Imagínense, Dios se metió en nuestras pieles. Hay un relato muy bonito de Lázaro. Cuentan que Jesús lloró, ¿sí o no? Frente a la tumba de Lázaro. Mucha gente dice, no, es que esa incredulidad de Marta y María, esa es la posición de ellos. Yo tengo otra posición. Yo creo que Dios lloró, se conmovió porque sintió el dolor de ella. Miren, Dios no llora, no sufre por impotencia. ¿Quiénes han sufrido por impotencia? ¿Cierto? Todos. No poder pagar los servicios, no poder cambiar una situación difícil. Dios no sufrió allí por impotencia, porque luego resucitó a Lázaro. Dios lloró porque se metió en nuestra piel. O sea, nuestro Dios se vistió de nuestros huesos, de nuestra carne, se vistió con esta piel y sintió lo que nosotros sentimos. Amén. ¿Saben? Y si Él siente lo que nosotros sentimos, se puede compadecer de nosotros. Hebreos dice que Él se compadece de nosotros porque Él sufrió la tentación, Él padeció como nosotros. ¿No les parece eso bello? Tener un Dios que se conmueve, que llora contigo, no por impotencia, recuerda eso, porque Dios es todopoderoso. Dios se conmueve. ¿Saben? La única razón de donde Dios acepta el sufrimiento es aquella que surge cuando se lucha contra este. A veces sufrimos por hacer el bien. Pedro decía eso. Si usted sufre por hacer el bien, pues bien. Pero si por el mal, pues es lo que usted merece. ¿Cierto? Ahora, yo quiero abrirles un poco mi corazón. Y es que hace poco tenía que hacer una vuelta en el centro y iba caminando y vi a un habitante de la calle en el piso. Y Dios me dijo, dale algo. Yo le dije, no, pues no, Señor, es que esa persona ha tomado decisiones y lo que tiene, o sea, lo que él es lo que él se merece, ¿cierto? Pues sí, fue muy duro. Pero Dios me dijo, tú tampoco has recibido lo que mereces. Eso fue mucho más duro. Tú tampoco has recibido lo que mereces. Vivir bajo la gracia es más difícil de lo que hemos pensado, porque debemos tratar al otro con esa misma gracia, no darle lo que merece. Y saben, para concluir, si sabemos que somos amados y lo creemos, ¿cierto? Creemos que somos amados. ¿Por qué no aceptar con paciencia los sufrimientos que a veces no merecemos, sabiendo que estos pueden llevarnos a madurar, a ser más sabios, siempre que los enfrentemos con el Señor y no en nuestras propias fuerzas? Amén. Aceptemos con paciencia. Si lo mereces, pues, cierto, es lo que usted merece. Pero vivamos bajo la gracia y creamos en ese amor que Él tiene por nosotros, porque a pesar del sufrimiento sabemos que podemos vivir de gloria en gloria. Amén. Bueno, Dios los bendiga.